El día de hoy nos vamos a sumergir en un denso y poético viaje hacia el existencialismo y la ciencia ficción, de la mano del que en palabras de directores como Ingmar Bergman es el mejor director de todos los tiempos. Un director que en sus propias palabras, de haber tenido el talento, hubiera sido poeta en vez de cineasta, puesto que para hacer poesía se necesita solo un lápiz y papel, mientras que para hacer cine se requiere demasiado dinero. Sin embargo, no era consciente de que sí era poeta después de todo, solo que su poesía no la plasmó en el papel, sino mediante la forma audiovisual en la pantalla, con imágenes preciosas e historias profundas. Un director al que le bastaron 7 largometrajes únicamente para dejar su huella imborrable en la historia del cine, y autor de un libro que resulta obligatorio no solo para cualquier estudiante de cine, sino de arte en general, por sus reflexiones y teorías: Esculpir el tiempo. Hablamos del cineasta ruso Andrei Tarkovsky y la que para muchos es su gran obra maestra, Stalker. Aseveración bastante arriesgada, pues hablamos de un director que prácticamente, como habíamos dicho, solo realizó obras maestras. Andrei Tarkovsky nació un 4 de abril de 1932. Su padre, Arseny Tarkovsky, fue un destacado poeta ruso del siglo XX. De hecho, varios de sus poemas aparecen en las películas de Andrei. El joven Tarkovsky recibió desde muy pronto educación artística, estudiando pintura, música y literatura. De hecho, en algún momento reveló que quiso ser director de orquesta, pero su madre no estuvo muy de acuerdo. Finalmente entró a estudiar en el Instituto Estatal de Cinematografía Pan ruso, en el cual estudió cine y realizó sus primeros trabajos. Stalker, o La Zona, sería tal vez la película de la vida de Tarkovsky, una afirmación que se puede usar literalmente y de una manera algo triste, ya que la película sería señalada como la principal responsable de la muerte del director ruso a los 54 años en 1986, debido a un cáncer de pulmón, así como del principal colaborador de Tarkovsky, el actor Anatoly Solonitsyn, en 1982, también a causa de cáncer de pulmón, y posteriormente de la esposa de Tarkovsky, su asistente de dirección en esta cinta, Larisa Tarkovskaya, la cual finalmente moriría en 1998. Y es que la película se rodó en la ciudad de Tallinn, en Estonia, con escenas rodadas en una planta química del centro de la capital del país, donde había muchos residuos tóxicos, lo cual afectó de forma negativa en su salud, cosa que se vio potenciada debido al hecho de que el negativo original de la película se perdió, lo cual obligó a Tarkovsky a realizar el rodaje por segunda vez con un presupuesto más limitado y sobre todo con mayor daño a la salud de los involucrados. Respecto a la trama de la película, se nos menciona que existe un lugar de Rusia llamado La Zona. A pesar de que el acceso a este lugar está prohibido, los stalkers, como los llaman, se dedican a guiar a quienes se atreven a aventurarse en este inquietante paraje. La película nos describe el viaje de 3 hombres a través de este lugar posapocalíptico, conocido como Zona, donde buscan una habitación que tiene la capacidad de cumplir los más recónditos deseos de las personas. La película es protagonizada por Alexander Kaidanovsky en el papel del Stalker, quien guía a los otros 2 hombres, el escritor, interpretado por Anatoly Solonitsyn, quien además fuera el actor más recurrente dentro de la filmografía de Tarkovsky, al participar en 4 de los 7 largometrajes que el cineasta dirigió: Andrei Rublev, Solaris, El espejo y esta película, y que moriría también, como habíamos mencionado, a causa de cáncer, atribuido a la exposición de los materiales tóxicos que hubo durante el rodaje de la misma. Y por último, el otro personaje sería el profesor, interpretado por Nikolai Grinko. Uno de los elementos más importantes de Stalker y de toda la filmografía de Tarkovsky en general son los simbolismos y las interpretaciones. Es una película muy rica en este sentido, ya que está repleta de escenas y diálogos que nos dan mucha libertad interpretativa. Mencionaré a continuación algunas escenas que para mí resultaron bastante significativas, habiendo muchas otras. La primera que comentaré es cuando nuestros personajes logran llegar a la zona. Nuestro Stalker, al hablar de la tranquilidad del lugar y la duda del escritor y el profesor, dice: ni siquiera 3 hombres en un par de días serían capaces de arruinar este lugar, lo cual nos lleva a la capacidad de destrucción de la que somos capaces los seres humanos. Y es que se supone la zona es un lugar especial, sagrado, donde se cumplen los deseos más profundos de cada ser humano, y el cual no sigue las reglas de la realidad tal cual las conocemos nosotros, debido a que en ocasiones las locaciones
y caminos cambian. Volviendo al asunto de los deseos, es bastante interesante la plática que mantienen los personajes y donde el escritor menciona que es bastante difícil, si no es que imposible, saber a ciencia cierta qué es lo que se desea, lo que posteriormente, debido a importantes acontecimientos de la trama, llevará a los personajes a darse cuenta de que en la zona únicamente se vuelven realidad los deseos más profundos de cada individuo, aquello que es acorde a su verdadera naturaleza, no a lo que expresa con palabras o intenta aparentar. Otra escena llena de simbolismos es cuando vemos una bomba que cae al agua después de un fallido intento por ser detonada. Vemos cómo esta es rodeada por los peces y las plantas, dándonos a entender que a pesar de la destrucción que el ser humano pueda llevar a cabo con sus inventos, la naturaleza siempre se recuperará. Y sin duda, uno de los diálogos más hermosos jamás escuchados en la historia del cine es cuando el Stalker menciona la siguiente frase: cuando un árbol crece es tierno y dúctil, pero cuando está seco y rígido muere. Rigidez y fuerza son compañeros de la muerte. Ductilidad y vulnerabilidad son las expresiones de la frescura del ser, porque lo que se ha endurecido nunca ganará. Siendo esta frase un gran canto a la inocencia, la ternura, el amor y la esperanza. Así como lo que hemos mencionado hasta ahora, la película está llena de muchos otros significados que valen la pena ser interpretados por el espectador. También debemos hablar del aspecto visual, siendo Tarkovsky uno de los directores que nos legó varias de las imágenes más bellas jamás filmadas. Podemos destacar, y no solo en esta película, sino en toda la filmografía de Tarkovsky, esas largas tomas que nos dejan contemplar los lugares, el viento, la naturaleza, las hojas y el agua, cosa que sin duda está muy presente en esta película. Sin lugar a duda, son imágenes muy sensoriales que se vuelven un deleite para la vista y las cuales el espectador incluso siente que casi las puede tocar. También es muy revelador cómo la película cambia de un tono que ni siquiera podríamos llamar blanco y negro, sino más bien de un blanco y café, cuando nos encontramos ante la podredumbre de la vida cotidiana en la depresiva ciudad, a colores verdes con un halo de misticismo una vez nos adentramos en la zona, donde a nivel visual hay dos escenas sumamente preciosas. La primera es en la que podemos apreciar los objetos a través del agua, y la segunda es la mágica habitación repleta de arena que tiene ese cierto aire divino. Stalker es sin lugar a dudas, y junto a toda la filmografía de Tarkovsky, una de las obras más complejas en la historia del cine, que se podría debatir sin problemas una sola escena de la película por horas y horas, debido a las diferentes interpretaciones que podríamos darle cada espectador. El objetivo de este video es simplemente hacer un esbozo introductorio de la película e interesarlos a explorar el cine de un gran artista como lo fue Andrei Tarkovsky. Espero que el video haya sido de su agrado, nos vemos en la próxima y recuerden que el cine está en todas partes.